Hemos leído Juan 5 del 30 al 39 y hay algunos temas en estos pasajes. Lo primero es siempre usando esta teología de la unidad del Padre y el Hijo. Su función se le podría llamar también, el Señor así lo describe como el Hijo no puede hacer nada sin que el Padre se lo diga, y así, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a señalar. Y después viene la cuestión de Juan el Bautista. Hago la aclaración de que esta es la última referencia en este Evangelio sobre Juan el Bautista. Así que hay que ir pensando por qué la hizo el Señor Jesús. ¿Será que en ese momento le habrán quitado la vida? Recordemos, según los otros evangelios, la gran mayoría de los otros evangelios inicia en el segundo año de ministerio. Básicamente hacen un salto fuerte de el bautismo de Jesús, el tiempo en la tentación en el desierto y después ya saltan al segundo año de ministerio. La señal de esto es cuando arrestan a Juan el Bautista. Esto no lo vimos en este evangelio de Juan, no vimos el inicio del segundo año de esa manera, sino que más bien el apóstol Juan nos habla sobre persecuciones. Entonces aquí ya estábamos en el segundo año de ministerio, básicamente desde creo que desde el capítulo 4, donde está la conversación de Jesús y la samaritana. Básicamente desde ahí lo que resalta el apóstol Juan es las persecuciones de Jesús que iniciaron desde el primer año de ministerio. Así que no tenemos una señal formal directa del segundo año, a no ser que contemos esa conversación con la mujer samaritana, es estar con la mujer samaritana y con los samaritanos y luego irse de una vez a Galilea. Entonces ya ese sería el principio del segundo año de ministerio. Eso quiere decir que para entonces Juan ya estaba arrestado. Recordemos entonces de que esto que está hablando el Señor Jesús es en Judea, o sea, en Jerusalén. Estamos todavía en el suceso del paralítico de Betesda, cuando es sanado. Y entonces el Señor está haciendo esta exposición muy, muy teológica, así como lo vimos, lo comprobamos la semana pasada, muy teológica sobre Él mismo y sobre el Padre Celestial. Es decir, Jesús está descubriendo, Jesús está mostrando a sí mismo quién era, cómo era, su naturaleza genuina, no ante sus discípulos, sino ante los judíos que ya lo estaban persiguiendo y que ya se estaban proponiendo quitarle la vida. Estos judíos se enojaron porque dijeron, tú dices que eres hijo de Dios, te estás haciendo igual a Dios, y pensaban que estaba blasfemando. Por eso estaban enojados, pues ante ellos les está hablando todo esto. Entonces, no sabemos en qué momento exacto del segundo año fue esto. Lo que sí sabemos es que para entonces ya obviamente Juan el Bautista estaba arrestado y pasó una temporada en la cárcel, y sabemos por la historia de los otros evangelios, el relato de los otros evangelios y también relatos extrabíblicos que pues obviamente le quitaron la cabeza, lo decapitaron. ¿Quién? Fue Herodes, ¿no? Por una cuestión de lujuria ahí con la hija de su esposo. Entonces, ¿será que el Señor Jesús está hablando de Juan el Bautista porque ya se dio el suceso de su muerte? Recordemos, en otro evangelio sí le van a dar noticias de la muerte de Juan el Bautista. Ahora aquí no tenemos ninguna referencia al respecto, pero podría ser esa la situación. Y bueno, termina toda la discusión, la conversación o la exposición más bien, si queremos verlo así, esta declaración, el Señor hablando de las Escrituras, o sea, lo que conocemos como la Biblia. Siempre el común, así como lo vimos la semana pasada, el común en todo esto es la palabra. Siempre va a ser el común la palabra. ¿Por qué? El justificante de esto es lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque por la palabra de Cristo nosotros regresamos a la vida, o sea, el Evangelio del Señor Jesús.
Por el Evangelio del Señor Jesús, o sea, la palabra del Señor Jesús, es que nosotros regresamos a la vida, nacemos de nuevo. Dios llama a todo el mundo por medio de su palabra, o sea, el Evangelio. Les da oportunidad de salvación. Dios va a juzgar por esto a todos los seres humanos, porque le entrega su palabra, entrega el plan de salvación, y entonces depende de las personas el recibirlo o el no recibirlo. Claro, de ahí viene la condenación a todas ellas. Pero también recordemos que el Señor Jesús hace esta comparación. Mi palabra que les da vida, que les salva, es la misma palabra que más adelante se pronunciará y va a levantar a todos los muertos. Todos los muertos, sin excepción, van a regresar a la vida. Vamos a regresar a la vida. Todos los muertos vamos a regresar. ¿Por qué? Porque es la orden del Señor Jesús. Entonces viene el juicio, y el juicio se tratará de lo que yo hice con la misma palabra. Entonces siempre el común va a ser la palabra. ¿Por qué en estos temas, si queremos verlo así, también interviene la palabra? Pues obviamente porque la palabra que pronuncia el Señor Jesucristo es la palabra que escucha del Padre, así lo indica Él. Él no dice las cosas solo porque sí, Él recibe la palabra y entonces Él la entrega al mundo. Por eso dice Jesús, el que no me recibe a mí o el que no me cree a mí, no es que no me crea a mí, no crea al que me envió, no está recibiendo al que me envió. Al que está rechazando no es a mí, está rechazando al que me envió. Y hace esta comparación en otros pasajes, es bien importante esto. El que no le recibe a ustedes, ahora Jesús habla a sus discípulos, el que no le recibe a ustedes, no me recibe a mí. ¿Esto qué quiere decir? El que no recibe su palabra. Entonces, ese es el punto aquí importante que Jesús está señalando, la palabra de Dios. Dios ha entregado su palabra, la entregó por medio de Moisés, la entregó por medio de David, la entregó por medio de todos los patriarcas, los profetas y demás, la entregó. ¿Qué es lo que cada hombre hace con eso? Ya vendrá el tiempo del juicio. Es la misma historia con el Evangelio. Dios entrega el Evangelio a su Hijo, el Hijo entrega el Evangelio a sus discípulos tienen que, lo que se llama en el libro de Hechos, la doctrina de los apóstoles, entregar la doctrina de los apóstoles. Y es obligación de cada creyente perseverar en la doctrina de los apóstoles, bien importante. Entonces la palabra no es cualquier cosa, la palabra es algo trascendente, la palabra es algo eterno, la palabra es una responsabilidad fundamental, indispensable. Es por la palabra que tenemos vida, es por la palabra que vamos a resucitar, es por la palabra que seremos juzgados, y todo dependerá de qué fue lo que hicimos con esa palabra. Solamente tomemos en cuenta que la palabra que hemos recibido, es decir, este Evangelio, viene directamente del trato entre el Padre Celestial y su Hijo, el Señor Jesucristo. Antes de su encarnación sería Logos, pero siempre fue el Hijo. Entonces, es bien interesante todo esto, porque no se nos ha dado las leyes de la nación, no se nos ha dado un instructivo de salud, un instructivo o algo, medios, métodos, principios, pasos que tienen que ver con la salud física de las personas, con el bienestar personal, patrimonial, marital también de las personas, el desarrollo de las personas, sino que se nos ha entregado la palabra que tiene que ver con la vida y con el juicio eterno de todo ser humano. Así que es algo muy importante. Eso es lo que el Señor está haciendo entender, es algo muy trascendente. Dice versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús era el hombre, en parte de todas sus características, como el hombre, el ser humano más perfecto que ha existido. Entre ellas está la falta de egoísmo. Él no era egoísta, él no pensaba para sí mismo, en lo más mínimo, ¿no? Vamos a ver cómo está el proceso aquí entre Padre e Hijo.
Dice, no hago nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Eso es para que vayamos ya añadiendo en nuestro, le podemos llamar círculo teológico, círculo de la Trinidad podríamos decirle, o circuito de la Trinidad, también se le podría llamar cualquier cosa. El Padre Celestial decreta o da sus decretos, Jesús oye y entonces juzga conforme a lo que el Padre decreta. Así lo entiendo como veo este versículo 30. Pero también el Señor habla de hacer la voluntad del Padre. Entonces el Padre Celestial da cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cuál es su propósito, su intención. Y entonces el Señor Jesucristo, su único propósito es cumplir la voluntad del Padre. Entonces, en esta unidad que vemos, en esta unidad del Padre con el Hijo, el Padre Celestial con su Hijo, con su unigénito, lo que vemos es siempre esta dependencia, este círculo que se hace constantemente entre el Padre Celestial y el Hijo. Así que el hecho de que adoremos al Señor Jesucristo no quiere decir que estamos dejando de lado al Padre Celestial, todo lo contrario, adoramos al Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo, adoramos al Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo, pues hay unidad entre ellos. La voluntad del Padre es que honremos a su Hijo al ser honrado a Él. El Hijo es honrado y exaltado, en el Hijo el Padre Celestial es honrado y exaltado. Esta unidad es constante. Por favor, siempre en nuestras mentes tengamos presente el hecho de no estamos separando, no estamos dividiendo, estamos dejando de lado al Padre Celestial y solamente nos referimos y nos allegamos al Señor Jesucristo. No, porque es Cristo quien nos lleva siempre al Padre. Entonces siempre habrá esa unidad. Si adoramos al Hijo, estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, estamos también adorando al Padre Celestial. Y obviamente adoramos al Padre Celestial también por su grandeza al entregar a su Hijo. Esa es la mayor obra de amor que hace el Padre Celestial, diría yo, en toda la eternidad. Ya no se dará otra obra tan maravillosa de amor como esa. Eso es lo especial del Evangelio, es lo especial de nosotros como creyentes. Nosotros seremos especiales porque el Hijo de Dios dio su vida por nosotros y ese sentir y ese punto nos hace especiales por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es el propósito del Padre? Solamente comparemos un poco con nuestros propósitos. Nosotros, nuestros propósitos todos los días tiene que ver con nosotros. Todo lo que hacemos todos los días tiene que ver con lo que yo quiero, tiene que ver con lo que yo busco, tiene que ver con lo que yo deseo. Y entonces yo empiezo a hacer tiempo, yo empiezo a apartar. A medida que voy creciendo como creyente, entonces puede ser que vaya entregando más tiempo, puede ser que vaya entregando más de mi esfuerzo, por supuesto. Entonces sería el crecimiento cristiano. Pero por lo general es este el proceso. Somos seres egoístas. Pecar es un acto egoísta. Hacer lo malo, hacer daño es un acto egoísta. No preocuparse del dolor ajeno y solamente preocuparme de mi ganancia y de mi beneficio. Cristo Jesús, su mensaje, una de sus principales características es esta de la total ausencia de egoísmo. No hacía nada por sí mismo. Lo que hacía, lo hacía para servir. Lo que hacía, lo hacía para entregar. ¿Y esto por qué? Porque era la voluntad del Padre Celestial. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Lo vemos en el capítulo 2 de Filipenses, en donde Dios lo que hace, también vemos en esta exposición que hace Cristo sobre los pajarillos, sobre las aves del cielo y cómo Dios cuida precisamente, buenos días, cómo Dios cuida precisamente a los animales, a su creación. Lo que vemos es que Dios, siendo omnipotente, siendo glorioso, siendo maravilloso, pone toda esta gloria, poder, majestad suya, la pone al servicio de su creación. Él no se olvida de su creación, más bien la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la dispone para servir a su creación. Él no está lejos de su creación. ¿Por qué no vemos a Dios
¿Por qué no vemos a Dios caminando y visitándonos así como visitaba el huerto del Edén? Pues obviamente porque este mundo ha caducado, se ha desviado, se ha denigrado, y bien podríamos decirlo, lo más perfecto de esto es que Dios, siendo santo, me parece que es lo más lógico, Dios siendo santo no puede estar en un lugar no santo. Esa me parece la forma más lógica. Y lo vemos precisamente también con el pueblo de Israel. La idea de Dios con el pueblo de Israel, al tomar este pueblo, es poder vivir con su pueblo, es estar cerca de su pueblo. No solamente que me invoquen, no solamente que me llamen y ahí llego yo, sino es la idea de que ustedes van a ser mi pueblo, mi especial tesoro, y ustedes se van a dedicar a mí, yo me voy a dedicar a ustedes, pero así yo puedo vivir acá, otra vez en este mundo. Pero ¿qué pasó? Obviamente Dios siendo santo, Dios siendo perfecto, Dios siendo sublime, no podía su presencia, su gloria, estar solamente así, entre todo el pueblo. Por eso fue necesario el tabernáculo. El tabernáculo, que más adelante se llamó el templo, en realidad no es un lugar de congregación. La gente, bien podríamos decirlo, se congregaba afuera del tabernáculo, se congregaba afuera del templo. El tabernáculo y el templo es el lugar de congregación, es el lugar de el recinto, el refugio o el resguardo precisamente de Dios, debido a su santidad. Hacen estas habitaciones, en el caso del tabernáculo, después el templo, hacen estas habitaciones gloriosas, ostentosas, maravillosas, sin mucha interferencia o intervención humana. ¿Precisamente para qué? Para que Dios pudiera estar ahí, para que su presencia estuviera ahí. Entonces, ahí es donde vemos estas características teológicas en todo esto. Dios no podía estar con toda su creación porque Él es santo, entonces no puede estar en un lugar no santo. Pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de su creación. Dios no se olvida de su creación, pone su poder, su eternidad, su gloria, su esencia en servicio y en utilidad de su creación. ¿Por qué pasan cosas malas en este mundo? Nuevamente por lo que acabo de decir, el mundo está caído, el mundo está arruinado, el mundo está separado de Dios, apartado de Dios. Tiene esa herencia de pecado no porque haya pecado, sino porque el hombre pecó. Entonces tiene esa herencia de pecado, por lo tanto no puede estar ahí la presencia de Dios. Y por lo tanto no puede estar también la justicia de Dios. Recuerda el Padre nuestro, que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como en el cielo. Esa es la oración que hace el Señor Jesucristo. La idea es que la voluntad de Dios se vuelva a hacer, se llegue a hacer, se cumpla, porque es una voluntad buena, perfecta, limpia, pura y excelsa. Aquí no se hace la voluntad de Dios porque este mundo está separado de Dios. Y este universo, bien podría decirse. Entonces, Cristo Jesús viene a esta tierra y nos muestra esta característica de Dios tan importante, tan bella, tan necesaria, ¿no? Es la falta de egoísmo. Está completamente entregado. Jesús estaba en esta tierra para cumplir la voluntad del Padre. Esa es su única intención, el único deseo que tenía. Estamos viendo versículo 30 del capítulo 5 de Juan. Entonces, esta característica la señalamos, es importante y es algo también para crecer. Que nosotros vayamos creciendo y saliéndonos, es decir, es inevitable, no tenemos remedio, siempre nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Hay que comer, hay que dormir y ahí nos estamos preocupando de nosotros mismos, hay que hacer estas cosas. Pero a medida que vamos creciendo, a medida que el cristiano va creciendo, desarrollándose más, entonces va dejando de pensar tanto en sí mismo y empieza a pensar más en cuál es la intención, el agrado de Dios, el deseo de Dios y el propósito de Dios. Entonces, es este círculo, añádalo, este circuito, esta forma de actuar entre el Padre y su Hijo, añádanlo siempre a todas esas características que las estuvimos viendo desde hace algunos capítulos anteriores, porque siempre se da esta unidad entre el Padre y el Hijo, se da esta unidad entre el Padre y el Hijo. Versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué esto del testimonio es importante? ¿Para qué se necesita un testigo? ¿Cómo se comprobaba ahí en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Moisés? Porque es Moisés quien dice, donde 2 o 3 testigos, ¿verdad? ¿Cómo se comprobaba en ese momento un asunto? O sea, ¿cómo se resolvía una cuestión, una disputa? Estamos en versículo 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, esto es lo que estamos elaborando con respecto a la cuestión de los testigos, porque o el testimonio. El testimonio obviamente se refiere a testigos, es a eso, a lo que da a entender. Y también el primer versículo, el 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar por sí mismo, sino más bien tiene que ser respaldado por el bien de otra persona, por la palabra de otra persona. Más o menos el asunto de ser fiador es esa cuestión, ¿no? Es estar confiando en la palabra de otra persona y si no paga, al que le va mal es al fiador. Básicamente es esa misma historia. Aunque los procesos han cambiado, pero básicamente conocemos la idea y comprendemos la idea. A eso se refiere Jesús. Jesús no está diciendo mi palabra puede ser que sea mentira o no, sino que el Señor Jesús está diciendo yo tengo testigos que certifican lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Y aquí va a poner a 2 testigos. El primero es Juan el Bautista. Aquí va a poner a 2 testigos. No sé si se comprende, tal vez fui un poquito más rápido con respecto a esto. Es decir, en la Biblia las cosas no quedan sin testimonio. No se pueden hacer las cosas sin testimonio. Compra de bienes o algo así, había que, tenía que estar testigos. Por cualquier cuestión tenía que estar testigos. Queda un certificado por la ley de Moisés que tenía que estar por el testimonio de 2 o 3. Esa frase es famosa, ¿no? Por el testimonio de 2 o 3 se resolverá cualquier asunto. Entonces, solamente porque uno diga una cosa y otro otra, no quiere decir que se va a resolver entre ellos. Entonces, el asunto del testimonio es tan importante para Dios, no solamente que lo puso en su ley, sino que también lo puso para certificar a su mismo Hijo Jesucristo. El Padre Celestial entonces da testimonio de su propio Hijo Jesucristo. Ya lo empezamos a ver, así que puedo adelantarlo. Más adelante Él va a aclarar que también es el Padre quien da testimonio. Pero ya esto lo empezamos a ver. El Padre Celestial concede maravillas como nunca se han visto ni se volverán a ver. Es por eso que el ministerio de Jesús nunca se volverá a replicar, ni siquiera el ministerio de los apóstoles fue como el de Cristo Jesús. Y esta es la ventaja de los judíos, este sí es un adelanto de los judíos, un bien de los judíos, porque los judíos, por ser los primeros que estaban esperando, por haber recibido la palabra, por el recuerdo a los padres, por ser ellos descendientes de los patriarcas y todo lo demás, recibieron el privilegio del ministerio de Jesús. Tomen en cuenta que Jesús, pues están solamente los testimonios evangelísticos, en donde Jesús ya se aparecía, se sentaba en un lugar y empezaban a llevarle el montón de enfermos. Enfermos y enfermos y enfermos, y dice, Jesús los sanaba a todos. Entonces, sí vemos esos milagros maravillosos y lo que tenemos que entender es que el Padre Celestial está respaldando al Hijo. Es parte del testimonio, ese es el respaldo del Padre Celestial concediendo esas manifestaciones gloriosas para certificar a su Hijo. El testimonio entonces lo certifica, sería la palabra, como veraz, verdadero. Él verdaderamente es el Hijo de Dios, por eso estoy haciendo yo estas maravillas y ustedes tienen que creer en el testimonio. Tomemos en cuenta que lo vemos en el versículo 18, solo pasémoslo rápido. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Estos hombres lo odiaban, estos hombres lo detestaban y querían que se fuera del mundo, que querían quitarle la vida. Pero no pudieron decir nada del milagro.
El milagro estaba certificado, el milagro era claro, el milagro era innegable. Jesús había levantado a este paralítico y este paralítico ya estaba tan bien, tan restaurado que podía tomar su lecho y podía andar. Entonces, todo esto es certificado, el ministerio del Señor Jesucristo es certificado, lo que pasa es que ellos incluso vienen a tergiversarlo, es lo que pasa en libros como el Talmud, el Mishnah o algo así es que se llama, y todos esos libros extraños, esotéricos, místicos de los judíos, pero no los niegan, es decir, no niegan los milagros y ministerio de Jesús. Tomen en cuenta que llegó el momento donde dijeron, es que Jesús por Belcebú hace estos milagros, blasfemando contra el Espíritu Santo, pero eso no niega el milagro de Cristo, o sea, ellos vieron la señal y ellos mismos están dando testimonio de que sí, hizo las señales, pero obviamente se lo atribuyeron al demonio. Bueno, ya no voy a entrar a toda esa cuestión, a lo que voy es que Jesús entonces está testificando, dejó bien claro y bien certificado su ministerio. ¿Quién era? ¿Qué es lo más importante? El ministerio no se trataba solo de hacer milagros y milagros y milagros. Se trataba de certificar quién era Jesús y de lo que está diciendo, de lo que venimos hablando hace como 2 semanas. Que Jesús es el único que da vida y no puede recibirse vida de otra forma, porque no hay nadie más que tenga vida. Jesús no es un maestro, buena gente. Jesús no es un ser iluminado que recibe a todos, que quiere a todos, que ama a todos, todo eso es mentira. Jesús es el Hijo de Dios que viene a entregar la buena noticia. Él es el único medio de vida para las personas, para todo ser humano. No es para los asesinos, homosexuales y demás, no, es para todos los seres humanos porque todos estamos muertos sin Cristo. Por eso es que viene Cristo, el único medio de vida es Él, y esto quedó certificado. Y el testigo o el gran testigo es obviamente el Padre Celestial, de lo cual nos va a hablar más adelante el Señor Jesús. Ahora, Él entra de una vez a esta parte de Juan el Bautista. Es un tanto extraño cómo hace el corte. No es extraño porque es un testigo. Juan el Bautista es un testigo fiel. Juan el Bautista es el que señala al Hijo de Dios. Pero me refiero a extraño porque ¿por qué lo mete en este pasaje? ¿Será que porque ya había muerto para entonces? Es lo que está aclarando el Señor. En ese momento ya había muerto Juan el Bautista. No lo sabemos. Solamente podemos especular. Veamos 33, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Esto aparece en el capítulo 1 de este evangelio. No vamos a regresar. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿A qué se refiere? Pero sí tiene testimonio, no de él. Entonces, del Padre Celestial. ¿De quién queda? Es el Padre Celestial. Es el testigo, pero se queda hablando de Juan el Bautista, como testigo fiel él. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha, aquí está hablando de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ahí está otra parte de esto teológico, el Padre Celestial da las obras, Cristo cumple las obras, no actúa por sí mismo. Esta unidad es constante. Entonces, el hecho de hablar y glorificar a Cristo Jesús, no estamos dejando de lado al Padre Celestial. El Padre Celestial, la obra, la cumple en su Hijo Jesucristo, y en la glorificación de su Hijo Jesucristo también es glorificado el Padre Celestial. Hay una unidad constante en todo esto. Iba en la antorcha y vosotros quisisteis regocijaros en un tiempo de su luz, versículo 35, vamos a regresar a eso, hablando de Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces aquí se refiere a que es el Padre Celestial, quien da las obras y quien está certificando a su Hijo Jesucristo. Así que tiene que quedar bien claro, el Padre Celestial no va a certificar a nadie más. Él es el unigénito, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie más está certificado.
sobre este tema, y más o menos José Smith, el fundador de la Iglesia Mormona, viene y dice, es un poquito, es bastante locura, la verdad ni siquiera me acuerdo bien, pero a él se le apareció Juan el Bautista, a él se le apareció Jesús, se le aparecieron los 12 discípulos, se le apareció Abraham, se le apareció el Espíritu Santo, creo yo, Jesús no sé cuántas veces, a veces se aparecía Jesús con sus discípulos, a veces se aparecían los patriarcas, así. Y entonces que le dieron la llave del no sé qué, que le dieron el manto del no sé cuánto, Elías es otro también que seguro se le apareció, le dieron el manto del no sé cuánto, que le pusieron el no sé qué de la iglesia, que le hicieron no sé qué, y el único testigo para supuestamente todo eso, al menos que fue usado como testigo, era creo que en ese momento era un muchacho que le ayudó, era un copista nada más, porque José Smith supuestamente estaba traduciendo las tablas que le había dado Moroni, el ángel Moroni, entonces estaba traduciendo las tablas y esto se lo estaba diciendo al muchacho y este muchacho estaba escribiendo. Claro, no es que el muchacho viera todo eso, sino que vio algunas cosas, dice él. Entonces, en base a ese testimonio, de ahí se funda la iglesia mormona, es en base a todo eso que se funda la iglesia mormona. Aquí tiene que quedar bastante claro que estos eran enemigos, por eso lo señalé antes el versículo 18, eran enemigos de Jesús, odiaban a Jesús, pero no podían decir nada en contra de su milagro, ninguna cosa, no podían decir nada. Y es lo importante que vemos también en los otros evangelios. Vamos a ver que los judíos o los fariseos se enojaban, se molestaban, pero no podían decir ninguna cosa. ¿Por qué? Porque ahí estaba la persona. Creo que lo vamos a ver con la curación del ciego de nacimiento. Lo vamos a ver, si no estoy mal. Entonces, una cosa es que certifiquen o que den testimonio los que están de nuestro lado, así como con José Smith. Pero otra cosa es que los enemigos no puedan decir nada porque las evidencias son completas, son perfectas. Entonces Jesucristo estaba en tela de juicio cada vez que hacía estos milagros y estas maravillas, estaba en tela de juicio y estaba certificando quién era ante todo el mundo. Por eso es que sus exposiciones, discursos o más bien predicaciones eran universales, así como esta es bastante universal. Creo que sigue hablando de Juan, ¿no? También el Padre que me envió, versículo 37, da testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Vamos a regresar a Juan el Bautista, es el versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con eso que tiene que ver con Juan el Bautista? Tal vez si somos más específicos, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿A qué se refiere? Recordemos que le está hablando a judíos que básicamente juraron que le iban a quitar la vida porque ya estaban muy enojados con Jesús. Entonces estaban muy enojados con Jesús, pero con Juan el Bautista no. Por lo que dice aquí Jesús, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. La predicación de Juan el Bautista era bastante brusca, muy fuerte, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba de Jesús en tiempo de juicio final, hablando del aventadero, está en su mano y va a limpiar su era, dice, y va a quemar la paja, o sea, es los hombres, las personas, va a quemar la paja, lo que no sirve, lo inútil. Lo va a quemar en fuego, que no se apagará. ¿Por qué esto era, dice Jesús, de regocijo para ellos? ¿O qué se les ocurre? Vean que hasta cierto punto sí es una predicación, pero no una predicación a un pueblo de Dios, sino una predicación a enemigos. Casi que es más una cuestión evangelística, pero sin puntos evangelísticos. Es extraño. Por eso no sé si es una exposición, no sé si es una predicación. Mensaje evangelístico no parece en sí, porque está hablando de él como hijo de Dios. Él es el hijo de Dios y está con el Padre, hace la voluntad del Padre, cumple la voluntad del Padre como Dios. Entonces,
Hay puntos evangelísticos los cuales sí podríamos inferir, pero en realidad no es de eso de que está hablando. Pero lo vimos la semana pasada, lo vimos la semana anterior, Jesús habla de la palabra constantemente, es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y aquí está hablando la palabra de Juan, está hablando del testimonio del Padre Celestial, el Padre Celestial da testimonio por medio de las señales. Así que todo el pasaje de lo que habla, el gran centro, es la palabra de Dios. Especialmente, acuérdense lo de la semana pasada, porque la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, se nos ofrece la vida eterna. Es decir, el ser librados de la muerte y obviamente la condenación, pero nos quedamos en lo que dice ahí, que es la muerte por medio de la palabra. Después habla Jesús del juicio y después de hablar del juicio, habla de la resurrección. Y esto, ¿cuál es el centro de todo esto? El centro de todo esto siempre es la palabra, siempre es el mensaje de Jesús. Si el mensaje de Jesús se da y se recibe de buena manera, entonces esa persona pasa de muerte a vida, es librado de la condenación. En el juicio eterno, pues prácticamente no viene a condenación y obviamente no va a sufrir. Siempre será resucitado, pero lo vemos en estos pasajes de la semana pasada, será resucitado a vida. Siempre es la palabra, siempre es la palabra, siempre es la palabra. El problema es cómo lo interpreta la gente. El problema es qué va a hacer la gente con esa palabra. Y es lo que pasa aquí con Juan el Bautista, lo que hicieron ellos con la palabra de Juan el Bautista. Jesús dice, ellos quisieron regocijarse por un tiempo con la palabra. ¿Es una buena forma de ver? No es lo mismo que ellos vieron o sintieron con Jesús. Con Jesús fue un rechazo desde el primer año, lo menciona el apóstol Juan. Desde el primer año rechazaron al Señor Jesucristo, andaban con Él en sus milagros, en su ministerio público, pero porque querían ver, y lo mencionan los evangelistas, querían ver, atraparlo en una palabra, atraparlo en un error, querían ver si había alguna blasfemia en Él. No le hallaron ninguna, por supuesto, pero esa era la idea de todos ellos. Entonces oían la palabra de Jesús, aún así la misma palabra les va a juzgar, y lo dice el Señor Jesús más adelante. La misma palabra les va a juzgar, es decir, Dios está dando su palabra, Dios está dando su mensaje, pero depende de cada quien qué va a hacer con esa palabra. Es decir, cada uno de nosotros somos responsables de la palabra recibida. No se trata de que sería mejor si no hubiéramos recibido la palabra. Si no hubiéramos recibido la palabra, seguiríamos muertos. Pero a partir de que hemos recibido la palabra y le hemos creído, venimos a vida. Pero seguimos recibiendo la palabra y somos responsables de la palabra. Somos responsables del mensaje de reconciliación, capítulo 5 de 2 de Corintios. Porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, somos responsables del mensaje, la palabra de reconciliación. Y nos toca a nosotros seguirla dando. El problema es de que siempre hay gente que, o mejor dicho, toda la gente al escuchar la va a interpretar a su modo, la va a interpretar como quiera, y va a depender de cada persona conforme a su corazón qué hacer con ella, cómo usarla. Ellos quisieron regocijarse en el mensaje y en la predicación de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era muy confrontativo, muy llamativo y de seguro fue muy carismático. Dice que cuando él andaba, pues obviamente salían de todas las aldeas, las personas salían a verlo. Es cierto que en aquel entonces no había televisión y todo lo demás, tal vez entonces dicen, con esto nos entretenemos, pero en ese sentido de interés, de carisma, de atracción, hay que tener cuidado al recibir la palabra. Ellos entonces escuchaban el mensaje de Juan el Bautista, cambien, dejen de hacer esto, víboras aquí, víboras allá. Y ese mensaje fuerte y brusco, arrepiéntanse porque ya viene Cristo, pero en realidad no se arrepentía. Sabemos que el mensaje y la predicación de Juan el Bautista fue solamente para preparar el camino para el Señor Jesucristo, pero Él no venía a dar la luz, Él no venía a dar la revelación. Él era una luz, por eso es bien importante revisar las palabras.
Él era una luz, versículo 35, Él era una antorcha que ardía. ¿Era palabra? Sí, era palabra. El mensaje de Moisés, más adelante el Señor lo va a mencionar a Moisés. El mensaje de Moisés, ¿era palabra? Sí, era palabra. ¿Era una antorcha que ardía? Podemos usar el mismo símbolo que da el Señor Jesús, y es bueno, una antorcha, pero no es el mensaje. No es todo el mensaje, no es el mensaje que da vida. Con eso hay que tener cuidado. Juan entonces venía a dar un mensaje para preparar al pueblo, era una antorcha, era una muestra de la venida ya del reino de Dios, porque Él mismo es quien predica, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el otro gran punto, el otro gran trabajo, la obra importantísima de Juan el Bautista fue testificar a Cristo Jesús. Lo vemos en los primeros capítulos de este evangelio, es muy claro. Sobre quien veas. En el desierto se le habla a Juan el Bautista, es el Señor quien le habla a Juan el Bautista, y me refiero al Señor en el sentido espiritual, hablándole a su profeta. El Señor le dice a Juan el Bautista, sobre quien veas el Espíritu Santo descender como paloma, que es como paloma, Él bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista es quien da el testimonio, Juan el Bautista es quien bautiza a Cristo, se da cuenta quién es Cristo, pero hay que dar el testimonio. Esa es la razón por la cual cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Es que hay que cumplir toda justicia, es bien importante, ¿se acuerdan esa frase? Hay que cumplir toda justicia porque tiene que ver con el testimonio. Hay que dejar testificado. Hay que dejar certificado. Es una cuestión legal. Y Dios es muy legal. Es bien interesante esto. Dios es muy legal. Solo que en ese momento no existían sellos ni colegios de abogados, ni sellos de abogados, ni ninguna de esas cosas. Entonces el Señor certifica por estos medios. Quedó bien certificado. Por eso levanta a Juan el Bautista, por eso usa a Juan el Bautista, por eso Juan el Bautista es apartado y llevado al desierto y dejado en ese lugar en el desierto por tanto tiempo. Solamente para un ministerio, no se sabe exactamente cuánto fue el ministerio de Juan el Bautista, pero aproximadamente lo más fue 1 año y medio. Un ministerio de 1 año y medio. Pasar en el desierto, orando, buscando al Señor, comiendo langostas y miel silvestre, acuérdense la dieta, y vestido con pieles de animales. Todo era para dejar un testimonio eficaz. Y por supuesto también su muerte. Su muerte es parte del testimonio. Porque la muerte lo certifica como genuino testigo. De ahí viene la palabra martirio o mártir. Un mártir es un testigo. Juan el Bautista muere como testigo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese río, cuando el Señor Jesús sale de las aguas, se manifiesta toda la Trinidad. El Padre Celestial envía su voz, testificando de su Hijo Jesucristo. Ahí está el Hijo en carne, o sea, el Logos hecho carne, y por supuesto el Espíritu Santo descendiendo sobre él como o con forma de paloma. Es un testimonio, es una certificación, es legal. Ya quedó claro, ya vino el Hijo de Dios, ya se están cumpliendo todas las cosas. Claro, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tiene una predicación muy diferente. Ya no es legalista, ya no se deja llevar por los medios, las formas, y no puede, es imposible. Capítulo 13 de Zacarías nos indica que el espíritu de inmundicia se va a acabar en un día, al igual que el pecado. Entonces, aquellos que creemos en Cristo ya no podemos dejarnos llevar, me tengo que lavar las manos porque estoy inmundo, me tengo que lavar el cuerpo porque estoy inmundo, me tengo que lavar la cabeza porque estoy inmundo, cuidado con esa banca porque es inmunda, cuidado con estos instrumentos porque son inmundos. Ya no podemos hacer eso. Y en el capítulo 7 de Marcos ustedes pueden ver cómo los judíos, especialmente los fariseos, hasta las jarras con las que servían, se ponían a lavar y a lavar y a lavar. No solamente lavaban vasos, lavaban jarras, lavaban instrumentos. Imagínense cuánto tiempo para estar lavando todo eso. Y fue el conflicto también con la cuestión de Cornelio, cuando el Señor Jesús le hace una visión al apóstol Pedro y entonces le dice, toma, Pedro, mata, come. Y entonces, ¿qué dice Pedro? No voy a comer ninguna cosa inmunda. Aquello que yo he limpiado, no lo llames inmundo.
Entonces no se puede, no podías Jesús seguir en la forma de ellos, en la religión de ellos, que para empezar era vana, no sirve de nada. No podía seguir, ¿por qué? Porque Él venía a purificar todas las cosas y a dejar todas las cosas limpias. No podía estar de esa manera. Ahora, Juan el Bautista sí les hablaba de pecado, sí les hablaba de cambiar, sí les hablaba de ser diferentes, y eso les gustó a ellos. Les pareció un mensaje un poco parecido. Todavía no venían los conflictos, no venían los problemas, y ciertamente lo más importante de Juan el Bautista, a los fariseos no les importó. Conocían a Juan el Bautista, temían a Juan el Bautista porque le temían al pueblo, pero no le creían a Juan el Bautista. Y principalmente, ¿por qué? Porque Juan el Bautista vino a certificar a Cristo Jesús. A partir del bautismo del Señor Jesucristo, Juan el Bautista ya señala públicamente, imagínense con su voz, con su fuerza, señala, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando sus discípulos se apartaron de él, algunos discípulos de él se apartaron y entonces fueron a Cristo, él dijo que bueno, vaya, quédense con él.